colegas suyos. Entonces, lo que podremos hacer es compartir pantalla ya. compartir pantalla y así. Un segundo. Claro, doctor. Eso, ya la tengo. Aquí está. Ya la tengo. Vale. Estupendo. La próxima vez hablaremos de una cosa que interesará mucho, que es muy dinámica. ¿Vale? Sí, doctor, está bien, que es al contrario, muchísimas gracias. Este tema es muy importante, pero es nuevo y hasta que la gente se acostumbre, te costará un poco. Claro. Le vamos a dar inicio. Buenas tardes con todo. Buenas tardes, doctor Máximo Bento. Buenas noches realmente para usted. Hoy día tenemos un tema bastante nuevo, como lo habrán podido apreciar, es microbioma y prematuridad o microbioma en el prematuro. Como siempre, agradeciendo al doctor Máximo Bento por su generosidad y por compartir estos momentos con nosotros. Agradecemos a todos los que se encuentran en este momento ya conectados y sin más, doy paso al doctor Bento para que pueda él desarrollar su charla tan esperada. Muchas gracias. Creo que se me oye bien. Sí. Bien, pues vamos a empezar con la presentación de esta tarde-noche, microbioma en el prematuro. Bien, sabemos que la microbiología tradicional tiene su fundamento en tres grandes personas. Robert Koch, que creó la teoría de la infección bacteriana y la teoría de la contagiosidad. Hans Christian Gram, que fue el que descubrió que la tinción Gram podía diferenciar entre dos tipos de bacterias fundamentales que podían ser las Gram positivas y las Gram negativas, y que todos ustedes conocen por las distintas poblaciones bacterianas que habitan en nuestro cuerpo y que causan infecciones que requieren antibioterapias distintas. Y finalmente Louis Pasteur, que fue un gran microbiólogo que descubrió una gran cantidad de bacterias y que también desarrolló teorías importantes sobre la microbiología. Ellos realizaban lo que llamamos el cultivo bacteriológico tradicional, que se sigue haciendo en la mayoría de nuestros hospitales. Ante una sospecha diagnóstica de una infección, se obtiene una muestra biológica, se obtiene un biofluido, que puede ser sangre, puede ser orina, líquido cefalorraquídeo, una punción abdominal para obtener líquido de la cavidad abdominal, etcétera, etcétera. Se siembra en un medio enriquecido, se realiza un cultivo durante un periodo de tiempo determinado en unas condiciones estándar de temperatura, humedad, etcétera, y luego se establece el análisis bacteriológico mediante una serie de pruebas que nos indican de qué tipo de bacteria, de qué familia de bacteria estamos hablando. Sin embargo, la revolución de la microbiota la debemos a el eminente científico Carl Boese. Él pudo caracterizar a las bacterias mediante el estudio del ARN ribosómico 16S. Esto le permitió no solo estudiar las bacterias, sino todos los componentes bacterianos que había en una muestra biológica. Y entonces, con una rapidez impresionante y con una pequeña cantidad de muestra, se descubrieron cantidad de bacterias novedosas y gérmenes que no se habían diagnosticado nunca o apenas se habían sospechado en las bacteriologías tradicionales. En la actualidad tenemos una serie de herramientas muy complejas para el análisis de la microbiota. Podemos aproximarnos a ella mediante la secuenciación de un biomarcador,
y los datos que nos confiere es la composición de la comunidad bacteriana. Y eso lo hacemos mediante el Next Generation Sequencing. Podemos utilizar la metagenómica, que es la generación de genomas, capacidad funcional y dinámica de crecimiento. Podemos utilizar la secuenciación del RNA para ver la expresión de todos los genes bacterianos existentes. Podemos usar la metaproteómica, que es la expresión de proteínas como productos activos bacterianos, y la metabolómica como producción de metabolitos como consecuencia del metabolismo de las bacterias. Con toda esta información adecuadamente organizada y mediante la interpretación por bioinformáticos, hoy en día se puede conocer perfectamente no solo la composición, sino el genoma. Podemos saber la capacidad funcional de esas bacterias, el metabolismo de las mismas y la respuesta del organismo a la presencia de esas bacterias mediante el estudio de las células de descamación epitelial en el intestino. Vamos a ver una serie de conceptos básicos para que puedan entender la lección. La microbiota es el conjunto de microbios que habitan un ecosistema. Tenemos la costumbre de hablar de microbiota intestinal, pero existe una microbiota, por ejemplo, en las vías nasales, en las vías aéreas nasales. Existe una microbiota que existe en la cavidad bucal, existe una microbiota del pulmón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existen muchas microbiotas. Lo que pasa es que la microbiota intestinal ha sido la más estudiada por la importancia que tiene el aparato digestivo como fuente de interacción inmunológica entre las bacterias y el ser humano. La microbioma es el conjunto de genomas, no ya de microbios, sino de genomas de los microbios que habitan el ecosistema. Hablamos de metagenoma cuando estudiamos todo el material genético que existe en el genoma de muchos organismos individuales. Por lo tanto, no solamente son bacterias, sino que también hay virus, también puede haber partículas aisladas, viriones, puede haber también la presencia de hongos, etc. Hablamos de prebióticos a las sustancias nutricionales que promueven el crecimiento de microbios, o sea, favorecen el crecimiento de los microbios y por lo tanto confieren beneficios a la salud. Y hablamos de probióticos cuando hablamos de microbios vivos que confieren efectos beneficiosos a la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. ¿Cómo se investiga la microbioma mediante la Next Generation Sequencing? Lo que hacemos es primero coger una muestra biológica de calidad. En esa muestra, por ejemplo, en un extracto de unas heces, que lo hacemos nosotros en los prematuros, por ejemplo, o en una muestra de leche materna, podemos hacer mediante análisis de laboratorio, hacemos la extracción o bien del ADN o del ARN. Y una vez extraído, hacemos lo que se llama la preparación de una librería, que es decir, analizamos el perfil de la comunidad bacteriana, aplicamos la técnica de BOES, de secuenciación del 16S, y luego también podemos hacer una metagenómica o metatranscriptómica para analizar toda la genómica que existe en esa muestra. Luego hacemos una amplificación, una secuenciación, y con la secuenciación caracterizamos la comunidad, en la cual vemos la diversidad de bacterias, las genes, las distintas familias que existen, los genus, las familias, etcétera, y luego la función de las mismas. Y finalmente hacemos un análisis estadístico y una visualización de los datos. Por lo tanto, como ven, es un tema complejo, pero que una vez tienes un laboratorio que, por ejemplo, en nuestro laboratorio en conjunto con el laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Valencia, ya hemos establecido una rutina de extracción, preparación, amplificación, secuenciación y caracterización. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, coger a un prematuro y darle leche materna propia y analizar sus heces a lo largo de la evolución de las semanas, y a otro prematuro que no tiene leche materna propia se le puede dar una leche, por ejemplo, pasteurizada y hacer lo mismo
o se le puede dar una fórmula artificial y hacer lo mismo, y entonces comparar cómo evoluciona el tipo de bacterias, la actividad de las mismas, etcétera, entre las distintas situaciones, que eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo. Conceptos importantes es que el microbioma humano es un sistema complejo formado por muchas comunidades microbianas que habitan diversos nichos. La orofaringe, la cavidad nasal, el pulmón, el intestino, etc. El tracto gastrointestinal, que es el más estudiado, como les he dicho, está habitado por 500 a 1000 diferentes especies microbianas, cuando anteriormente con la bacteriología general se obtenían unas 50 a 100 como mucho. Hoy estamos hablando de muchas veces de 1000 tipos de bacterias, de especies de bacterias diferentes. Hay diferencias entre los individuos, entre las distintas personas, dependiendo de factores externos o internos, como son la genética, la edad, la dieta, el estado de salud, etc. Los estudios genómicos han revelado que cada individuo alberga al menos 160 especies bacterianas de un consorcio total de 1000 a 1150 especies más prevalentes y cuyo genoma colectivo contiene al menos 100 veces más genes que el huésped. Es decir, que existen 100 veces más genes en el intestino que en todo nuestro genoma humano. Pero es importante que recuerden que los individuos tienen 160 especies bacterianas de un total de 1000 o 1050. Por lo tanto, las bacterias existentes en los distintos individuos pueden ser diferentes dependiendo a factores genéticos, a la edad, a la dieta y a enfermedades. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? La microbiota es importante para la maduración y adaptación continuada de la respuesta inmune del huésped. Hay que tener en cuenta que la superficie intestinal es brutal, es un montón de metros cuadrados de superficie con una actividad inmune de interacción entre las bacterias y los productos de las bacterias, muchos ácidos grasos volátiles, aminoácidos, etcétera, etcétera. Todo eso interactúa con el endotelio y con el epitelio del intestino a lo largo de esos metros cuadrados de superficie y produce una maduración y adaptación de la respuesta inmune. La microbiota también es muy importante para protegernos frente al sobrecrecimiento de bacterias patógenas, es decir, que provocan un equilibrio que impide que ciertas bacterias patógenas crezcan en exceso y produzcan inflamación intestinal, diarrea o incluso perforaciones intestinales. También influyen sobre la proliferación celular del huésped, el desarrollo intestinal, las funciones endocrinas intestinales. Hay una señalización neurológica, se dice que hay una conexión entre la microbioma intestinal y el desarrollo neurológico. También facilitan el aumento de la densidad ósea, es una fuente de biogénesis energética, vitamínica y de neurotransmisores, metaboliza los aminoácidos de cadena ramificada y aromáticos y metaboliza componentes de la dieta, sales biliares, fármacos, toxinas y xenobióticos. Por lo tanto, ofrece una serie de ventajas enormes. Aquí tenemos esta pequeña gráfica, nos muestra cómo las distintas composiciones de la dieta relacionada con el tipo de nutrición, la diversidad bacteriana varía de acuerdo con el tipo de dieta. Aquí tienen la dieta occidental, en la cual observamos degradación de glutamina, de aminoácidos, catabolismo de azúcares simples, síntesis de vitaminas, o no occidental, donde influye mucho la alfa-amilasa y la glutamosintetasa. Por lo tanto, será la dieta la que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente nuestro tipo de vida y nuestra dieta, la que nos va a condicionar una microbioma más sana o menos sana. Una de las funciones que les he comentado como más importantes de la microbioma es proporcionar una inmunidad innata, es decir, que nacemos con ella ya y no es una inmunidad adquirida. Es la más importante quizá para el prematuro y para el recién nacido, porque aún no han tenido contacto con el mundo exterior y no han podido crear los anticuerpos necesarios.
Por lo tanto, la inmunidad innata proporcionada por la microbioma nos ofrece una protección frente a la penetración de patógenos mediante la interacción epitelio-microbiota. Y también hay una estimulación de la función barrera. La barrera intestinal, saben que las células del epitelio intestinal no es continua, sino que existen unas, espacios entre ellas que tienen que ser protegidos para evitar la penetración de bacterias o de sustancias tóxicas o inconvenientes. La estimulación por parte de la microbioma da lugar a la presencia de sustancias bacterianas producidas por las células de Paneth, las llamadas defensinas, también la expresión de genes MUC2 por las células Goblet y la acción de los Toll-like receptors, sobre todo el Toll-like receptor 4, que reconoce patrones de agresión por parte de las bacterias y reacciona produciendo un llamamiento a las células defensoras para que acudan y produzcan, como digamos, la defensa o la aniquilación de las bacterias. Y finalmente, el epitelio especializado o microfold. Aquí tienen ustedes un esquema. Como ven, esto sería la barrera epitelial intestinal, las células intestinales, los espacios que permiten que las células dendríticas penetren en el interior y sean defensoras de nuestra integridad. Aquí tienen las membranas con las defensinas para unir los espacios interepiteliales y aquí tienen cómo los patógenos, los comensales y los patógenos conviven, pero que gracias al reconocimiento que se realiza mediante los Toll-like receptor, acudirán a estas las células dendríticas y estas células dendríticas producirán la defensa intestinal. Y aquí tienen, por ejemplo, la colonización normal. Aquí tienen la colonización normal del intestino. Aquí tenemos los alimentos que facilitan el desarrollo de la microbiota, como son los almidones, la pectina, la celulosa, los fructanos, que son sustancias no digeribles y que permanecen en el intestino, y los metabolitos de los ácidos grasos, como son el acetato, el butirato y el propionato, que tienen una gran función para el mantenimiento de la microbiota intestinal. Dentro de las etapas de la colonización intestinal distinguimos varios periodos. En primer lugar, el periodo intrauterino. Siempre se había pensado que el feto vivía en un ambiente completamente estéril. Hoy en día sabemos que esto no es así y ya sabemos que la microbiota materna va a exponerse, la exposición a la microbiota materna existe ya en el periodo intrauterino, es decir, que hay una interacción del feto con las bacterias maternas. Por eso la importancia de que la madre tenga una microbiota sana, abundante y diversa. Luego está la primera semana de vida. El neonato ingiere productos bacterianos como la microbiota vaginal o del colon materno al atravesar el canal del parto. Y estos microbios maternos, tanto vaginales como colónicos, le van a colonizar. Luego, a partir de la segunda semana hasta que cumple 4 meses, fundamentalmente la alimentación es líquida, oral, fundamentalmente leche materna es nuestra intención, leche materna. Si son grandes prematuros y están en nuestra UCI, por ejemplo, les alimentamos con leche materna propia de madre prematura o también con leche donante pasteurizada. Y luego, finalmente, a partir del 4.º mes, ya el lactante empieza con el destete o sigue con la leche materna, pero como alimentación secundaria, y se introducen ya los alimentos sólidos. La colonización intrauterina es importante. Existe un paso, se ha podido determinar, de paso de bacterias a través de la lámina propia al intestino por las células dendríticas, son transportadas hasta la cavidad uterina por la circulación y por exocitosis, y entonces estas células dendríticas transportan las bacterias y se va a producir una colonización del feto por las bacterias maternas.
El ambiente uterino, por lo tanto, no es estéril. Las bacterias maternas pasan del intestino al torrente sanguíneo y colonizan la placenta y el líquido amniótico. Por lo tanto, no siempre que encontremos bacterias en el cultivo del líquido amniótico o de la placenta son bacterias patógenas. Eso lo tendremos que estudiar porque pueden ser bacterias saprofitas provenientes del microbioma intestinal materno. ¿Qué hace el feto? El feto está continuamente deglutiendo el líquido amniótico, lo está deglutiendo, circula por el intestino y va formando el meconio. Esta deglución del líquido amniótico posibilita que las bacterias empiecen a interactuar con el intestino fetal. Hemos realizado análisis de placentas obtenidas en cesárea a términos sin rotura previas de membranas y mostraron semejanza en la microbiota que encontramos en las placentas, en el líquido amniótico y el meconio eran similares, lo cual nos habla a favor de una interacción de bacterias, de una colonización simultánea de bacterias en estos espacios distintos. La colonización de la placenta con ureaplasma, acuérdense que es el ureaplasma ureolyticum, aumenta el riesgo de prematuridad y de HIV en prematuros extremos y de coriamnionitis en prematuros moderados y tardíos. Por lo tanto, a veces sí que hay crecimiento de bacterias no deseables en este entorno. Luego existe una segunda fase que sería la colonización intraparto. La colonización intraparto depende ya de que el parto sea vaginal o sea un parto por cesárea. El objetivo de un estudio realizado por Domínguez Bello y publicado en Proceedings of the National Academy of Science fue diferenciar específicamente la evolución de la microbiota en bebés que habían nacido por parto vaginal o por parto cesárea. El objetivo de este estudio era estudiar la influencia del hábitat antigénico según el modo de parto sobre la primera microbiota del recién nacido. El método que estudió fue el que he descrito anteriormente, el multiplex 16S-RNA, para caracterizar las comunidades bacterianas de madres y neonatos nacidos por parto vaginal y cesárea. Y para estudiar estas comunidades bacterianas de madre y neonatos, lo que hizo fue obtener muestras en la madre de la piel, de la mucosa oral y de la vagina una hora preparto, y del neonato en la piel, mucosa oral, aspirado nasofaríngeo, menos de 5 minutos de vida y meconio menos de 24 horas. Los resultados fueron que había diferencias importantísimas en cuanto a las comunidades bacterianas, en cuanto a la secuencia de las mismas y en cuanto a la distribución de las mismas, la diversidad, etc. Nos encontramos que en el parto vaginal teníamos fundamentalmente lactobacilos que era similar al existente en la estomaterna, la prebotela y la escherichia. Mientras que en la cesárea observan la presencia de gérmenes mucho más agresivos y mucho más causantes de infecciones, como son los estafilococos, los Corynebacterium y los Propionibacterium. Queremos ver aquí, por ejemplo, vean ustedes en la parte de la derecha la vagina materna y el niño de parto vaginal. En la madre número 1, microbiota materna, y en el bebé como es exactamente igual que la de la madre. Y en la madre número 2 vemos al bebé número 2, madre número 3, bebé número 3. Cómo esto va variando a partir de que se van produciendo los distintos días. Es decir, que a medida que se va produciendo un paso del tiempo, se van alterando o se van variando las composiciones de la microbiota intestinal. La tercera fase sería la colonización postnatal según la lactancia, que pueden ser lactancia con materna o lactancia con fórmula. Vamos a ver cuáles son las diferencias.
Sabemos que la leche materna favorece la producción endógena de inmunoglobulinas A mediante el crecimiento de bifidobacterias, bacteroides y lactobacillus. Tanto bifidobacterias como bacteroides como la bacillus son esenciales para un correcto desarrollo de la microbiota del bebé y le protegen de infecciones, protegen no solo de infecciones intestinales, sino también del desarrollo de procesos alérgicos e inflamatorios, ya que activan las células T reguladoras, producen efectos antiinflamatorios y estas bacterias generan estimulantes del desarrollo intestinal como oligosacáridos, lactoferrina, etc. O sea que la leche contiene una serie de elementos que favorecen el desarrollo intestinal. Y finalmente también ofrece defensas pasivas como IgA, omega 3 y Transforming Growth Factor beta. Por lo tanto, recuerden, producción endógena de IgAs. IgAs saben que son inmunoglobulinas que tapizan la superficie y nos protegen tanto la mucosa oral, la faringe, como el tracto intestinal frente a las infecciones, impidiendo la penetración de elementos víricos y bacterianos, activación de células T reguladores, antiinflamación y unos elementos que está intentando imitar y copiar la industria farmacéutica, como son los oligosacáridos, la lactoferrina y las inmunoglobulinas A. La importante respecto a la colonización es la presencia de lactato. La presencia de lactato favorece el desarrollo de la colonización intestinal y la leche materna. O sea, el contenido de lactosa, los gérmenes utilizadores de lactosa, saben ustedes que prácticamente el 40% de la composición de la leche materna es lactosa. O sea, por lo tanto, un porcentaje importante de los hidratos de carbono en forma de lactosa favorecen el crecimiento de estos gérmenes que son, como si dijéramos, beneficiosos para la colonización intestinal y para el desarrollo adecuado del intestino. La leche materna, como tienen en el panel de la izquierda, tiene bacterias productoras de lactato y utilizadoras de lactato, y los oligosacáridos van a favorecer esa situación. Y esto sería la leche materna. Y todo esto conduce a la formación de la microbiota, que también tiene lactato productores y lactato utilizadores y oligosacáridos. O sea que la leche materna se pone en el centro del intestino y mediante sus propiedades da lugar a la generación de una serie de bacterias que nos protegen frente a patógenos, favorecen el desarrollo del sistema inmune e impiden la proliferación intestinal y la inflamación intestinal. Cuando nosotros estamos siendo colonizados y hemos tomado leche materna, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una ventaja enorme de la antiinflamación frente a la inflamación. El resultado general de todo lo que les he comentado es que con todas las propiedades de la leche materna, la antiinflamación predomina sobre la inflamación y la antiinflamación impide la aparición de procesos infecciosos agudos en el periodo neonatal, pero también la aparición de procesos inflamatorios crónicos como alteraciones de la vía respiratoria, hiperreactividad bronquial, alergias, eczemas y patologías gastrointestinales crónicas en edades posteriores. Cuando se coloniza el intestino en el prematuro, sin embargo, las propiedades de la leche materna en el prematuro no tienen una potencia tan importante frente a la inflamación. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que intervenir. ¿Por qué ocurre esto en el prematuro? Pues es muy fácil. El prematuro tiene, a pesar de que tome leche materna propia y esta le beneficie, tiene una serie de factores que conducen a lo que llamamos una disbiosis. La colonización intraútero, que habíamos hablado anteriormente, no se completa y por lo tanto, si el niño es muy prematuro,
estamos en un estadio precoz, todavía no se han obtenido esa interrelación de las bacterias maternas con las bacterias del feto y por lo tanto esa inmadurez da lugar a una respuesta inflamatoria que puede producir una corioamnionitis y que se identifica con ADN bacteriano agresivo. También se sugiere que hay una correlación entre la inmadurez inmunológica intestinal y la colonización por ciertas bacterias. Y en la situación de la prematuridad empeoran la situación del parto por cesárea, las intervenciones invasivas, intubación, paso de sondas, catéteres arteriales, catéteres venosos, etcétera. Las intervenciones mediante la administración de antibióticos que van a producir una desaparición de la flora bacteriana normal y favorecen el crecimiento de bacterias agresivas, y la elevada carga nosocomial ambiental que existe en las unidades de cuidados intensivos, donde crecen bacterias que son bacterias hospitalarias multiresistentes. Otro proceso que ocurre en el prematuro, sobre todo en el gran prematuro, es que retardamos la nutrición enteral. Aunque empezamos con nutrición trófica inmediatamente después de nacer, por ejemplo, en nuestro servicio, a administrarle gotitas de leche de calostro materno ya inyectadas en las fauces y luego pequeños volúmenes, prácticamente hasta que el niño tiene entre una semana y 10 días, no, como dijéramos, recibe una nutrición completa por vía enteral, y por lo tanto tenemos que recurrir a la nutrición parenteral con todas las complicaciones que eso supone. Y finalmente el fracaso de la lactancia materna en muchos centros que no son centros que disponen de bancos de leche, tenemos que utilizar fórmulas artificiales con los inconvenientes que eso tiene para el gran prematuro. El peso al nacer es un factor importante. Aquí ven en este gráfico la diferencia que existe entre un niño con bajo peso al nacimiento y un niño con extremado peso al nacimiento, extremado bajo peso al nacimiento, en cuanto a las bacterias que se producen. Por lo tanto, cuanto más inmaduro, menos de 28 semanas, tendremos más alteraciones en la diversidad y en el tipo de bacterias que hay en la microbiota del prematuro. También el momento en el que estudiemos. No es lo mismo el estudio en la primera semana, ven, como en semanas octava o novena semana. Hay una traslación de la microbiota, hay un cambio que se produce con la introducción de los primeros nutrientes. También el tipo de alimentación, ven cómo aquellos que están a dieta, que tienen intermittent feeding o que reciben leche materna, según el tipo de nutrición, van a tener la disbiosis, por lo tanto, en el prematuro, concretando, sería el parto por cesárea, que es muy común. Recuerden que en prematuros por debajo de 28 semanas se puede llegar a un 60 o un 70% de partos por cesárea. El hábitat nosocomial de la unidad de cuidados intensivos y la antibioterapia, la prolongación de la nutrición parenteral y el retardo en la colonización intestinal. Es importante recordar que desde el primer momento de nacer, desde la primera hora, tienen que empezar con una nutrición parenteral y una nutrición enteral simultáneas, aunque sea con gotas, con alimentación trófica. No prolonguen la nutrición parenteral en exceso porque, aparte de producir infecciones nosocomiales y sepsis neonatal tardía, aparte de eso retrasa la colonización intestinal porque subimos muy despacio los volúmenes de los grandes prematuros y tardamos muchísimo tiempo en darles alimentación enteral completa, lo cual conduce a una desnutrición y a un retardo en la colonización intestinal. La incubadora, porque hay un retardo en el contacto piel con piel, hay que sacar a los bebés de las incubadoras y ponerlos en contacto con la madre y con el padre para que sean colonizados por las bacterias de la piel maternas. Y el tipo de colonización que alteran este tipo de colonización que se produce en el prematuro por todos los ambientes que ya les he comentado, da lugar a
una menor diversidad de las bacterias y a favorecer infecciones como septicemia y enterocolitis necrotizante. Tenemos aquí simplemente, esto ya no tienen por qué prestar mucha atención, simplemente para que sepan que cuando nosotros hacemos las taxas, o sea, estudiamos la composición de las bacterias en el prematuro, tenemos la clase de bacterias, el filum, que es la primera clasificación, que tenemos Firmicutes, proteobacterias, bacteroidetes y actinobacterias. Estos son típicos del prematuro frente a las otras variedades que hay en el nacido a término. Dentro de las clases tenemos bacilos, clostridrias, negativicutes y molécules. Y tenemos gamma proteobacterias y bacteroidetes. Y luego ya vienen las familias, en el cual quiero que presten especial atención al genus, que verán cómo el prematuro tiene tendencia dentro de los Firmicutes a tener estafilococos, streptococos, enterococos, Clostridium, ureaplasma, todos gérmenes extraordinariamente agresivos y desde el punto de vista de las proteobacterias tienen Klebsiella, Escherichia, Proteus, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, todo esto gérmenes extraordinariamente agresivos, mientras que veíamos que en el nacido a término eran fundamentalmente Lactobacillus y tenían fundamentalmente bifidobacterias. O sea que se ve sustituida la taxa en el prematuro de las bifidobacterias y los lactobacillus, que son saprofitos y favorecen un entorno bacteriano en el intestino adecuado, tenemos una serie de bacterias muy agresivas que favorecen las infecciones y la inflamación intestinal. Y aquí tienen, las he marcado con rojo, las que les he comentado. Y tienen pocas de las otras. Factores causales de enterocolitis necrotizante, por lo tanto, tendríamos la prematuridad, la microbiota y la alimentación con fórmula. Recuerden, tenemos que favorecer una microbiota intestinal adecuada mediante la utilización de leche materna y prebióticos y simbióticos y probióticos. Y evitar la alimentación con fórmula en la medida de lo posible y, desde luego, los obstetras intentar retrasar la prematuridad en la medida de lo posible también. Todos estos factores de prematuridad, microbiota y alimentación con fórmula dan lugar a un aumento de la reactividad intestinal a ligandos bacterianos y, por lo tanto, favorecen el anclaje de las bacterias al epitelio intestinal y la inflamación e infección del mismo y la generación de la enterocolitis necrotizante. Aquí tienen ustedes cómo las bacterias llegan a los toll-like receptors 4 y se producen la migración del factor NF-κB al núcleo celular, y la migración del NF-κB produce la generación de factores como citoquinas y quemoquinas que van a dar lugar a una inflamación. Por lo tanto, la presencia de microbiota, como les he comentado, propia del prematuro por el retraso en la introducción de nutrientes y por la falta de contacto materno, la piel con piel, y por la administración de antibióticos y prolongación de la nutrición parenteral, va a dar lugar a estos procesos. Tenemos en cuenta que la enterocolitis necrotizante es una enfermedad que se da con mucha frecuencia en la prematuridad, es un 7% en el entorno europeo, desconozco la incidencia en su país, pero un 7%, pero que tiene una elevada morbilidad y mortalidad, como saben, una morbilidad porque requiere muchas veces la dieta prolongada, alimentación luego con fórmulas especiales predigeridas, requiere también, muchas veces hay que poner una ostomía de descarga, se tienen que hacer resecciones intestinales y los bebés muchas veces tienen que ser sometidos a nutriciones parenterales centrales durante meses y luego recibir una cirugía súper especializada para la prolongación del intestino. Como hemos visto, la enterocolitis está muy relacionada con la flora intestinal. Recuerden los firmicutes, los bacteroidetes y las proteobacterias, que eran típicas de la flora intestinal del prematuro
que no ha recibido lactancia materna, que ha recibido antibióticos, nutrición parenteral, etc. Esto se constata con los estudios de microbioma intestinal que hemos realizado. Y en estos casos, como ven, la presencia de una enterocolitis necrotizante frente a un control estaría fundamentalmente relacionada con la presencia de proteobacterias y la ausencia de otros componentes como son sobre todo las lactobacillus y las bifidobacterias. Conclusiones respecto a la disbiosis que preceden a la enterocolitis. Un aumento relativo de la abundancia de proteobacterias, un descenso relativo de firmicutes y bacteroidetes y una optimización de la microbioma puede proporcionar una estrategia novedosa para la prevención. Es decir, que si nosotros, sabiendo los cambios que se producen durante estas patologías, pudiéramos administrar o bien en forma de leche materna donada con un contenido aumentado de bacterias que aumentasen la presencia de bacterias protectoras e impidiesen el crecimiento de firmicutes y bacteroidetes, podríamos obtener una prevención de la enterocolitis necrotizante. La disbiosis inducida por la enterocolitis, ya la hemos comentado, y también se produce cuando hay una septicemia. Septicemia que saben que es relativamente frecuente en los grandes prematuros. El objetivo de este estudio, que fue publicado por nuestro grupo en 2016, era estudiar los procesos que acontecen en el intestino de gemelos prematuros, gemelos de los cuales un gemelo tenía una sepsis y el otro no. Y así teníamos el mismo genoma para estudiar. Y lo que quisimos es establecer si existía una relación entre la expresión de genes de las células intestinales exfoliadas y la composición de la microbiota. Lo que hacemos es, nosotros de las heces del bebé, aislamos las células que vienen de descamación del intestino. Por lo tanto, en esas células de descamación del intestino podemos estudiar la expresión de genes, la respuesta genética del intestino ante un estímulo. Y por lo tanto, sin necesidad de hacer una biopsia, simplemente estudiando esas células, podemos establecer una relación. Es un estudio observacional prospectivo de casos controles, incluyendo 5 pares de gemelos que desarrollaron o no sepsis. Realizamos un análisis transcriptómico, es decir, de las proteínas que se expresan en las células intestinales, y ese análisis se hizo en 510 genes. Y vimos que había 343 que estaban up-regulated y 167 que estaban down-regulated. Y analizamos la composición de la microbiota por la qPCR del 16-RNA de las bacterias. Este estudio es muy interesante porque pudimos encontrar que las bacterias, los bebés que tenían sepsis, los gemelos que tenían sepsis, expresaban los genes relacionados con el factor NF-κB, que es el factor proinflamatorio que les he explicado antes, pero también el NRF2. El NRF2 estaba infraexpresado, es decir, el NRF2 lo que hace es que aumenta las defensas antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces teníamos, por un lado, un aumento de la expresión del gen regulador de la inflamación y una disminución de la expresión del gen regulador de la defensa antioxidante. En estos controles vimos cómo había un predominio en la sepsis, sobre todo de gamma-proteobacterias, mientras que había una disminución de los bacterioides. Nuestra teoría es que cuando existe una situación de septicemia, y esto sería el vaso sanguíneo, se producen una serie de factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, la expresión de NF-κB, las interleuquinas
y los factores inflamatorios proteicos. Y todo esto conduce también a una situación de estrés oxidativo. Las vías antiinflamatorias y las vías de estrés oxidativo dan lugar por una parte, a la generación de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, y en este entorno de aumento del estado prooxidante se favorece el crecimiento de las enterobacterias, mientras que disminuye el de bacteroides y bifidobacterias, o sea, de bacterias saprofitas buenas. Y por lo tanto la inflamación y el estrés oxidativo alteran la microflora intestinal y favorecen como consecuencia la aparición de septicemias. La septicemia en prematuros, por lo tanto, induce la inflamación de la mucosa intestinal, cambios en la microbiota y extiende el daño asociado a la inflamación de órganos sensibles. El estrés oxidativo juega un papel muy relevante en la sepsis, reduciendo la cantidad de bifidobacterias y otros anaerobios beneficiosos, y la leche materna propia, ya sea propia o donada y pasteurizada, puede actuar como factor beneficioso en la repoblación bacteriana y antioxidante. ¿Cómo combatir la disbiosis? Y esto es el mensaje que les quiero mandar y que creo que es la consecuencia más importante de esta lección, es intentar evitar la prematuridad, intentar la madre que llega en riesgo de parto prematuro, un buen equipo obstétrico, reposo, medicación y control de la misma. Eso lo estamos haciendo con protocolos muy específicos y estamos logrando disminuir mucho la incidencia de grandes prematuros. Pero aún así nacen prematuros, entonces tenemos que limitar el número de cesáreas, intentar que el obstetra se familiarice con el parto vaginal en el caso de prematuros. No, se puede llegar a una cifra relativamente elevada de partos por vaginales en prematuros sin que haya consecuencias para la supervivencia de los mismos. Y evitar las infecciones, o sea, hay que hacer una política de bundle approach a las infecciones, higiene, lavado de manos estricto, súper estricto, tratar todas las canalizaciones, etcétera, y todas las intervenciones en ambiente completamente estéril y evitar la antibioterapia siempre que sea posible y en el caso de darla, recurrir a las medicaciones lo más cortas posibles y utilizar siempre antibióticos conocidos de acuerdo con la flora bacteriana de la unidad. El microbiólogo les tiene que orientar acerca de las resistencias bacterianas en su servicio. En segundo lugar, la dieta. Leche materna propia o leche donada. La leche materna propia en este momento es el 80% de la alimentación de nuestros bebés prematuros, grandes prematuros. Tenemos que inyectar el calostro en las fauces orales con una jeringuilla. Se cogen las primeras gotas de calostro de la madre, que se extrae, y se inyectan en las fauces para estimular las defensas inmunológicas del bebé. Administrar prebióticos, oligosacáridos, que está en fase de estudio, pero que próximamente tendremos resultados de grandes proyectos que hay internacionales y que podrán orientarnos hacia los mejores prebióticos existentes. Los probióticos están en fase, se han hecho muchos ensayos clínicos, concretamente el último en Australia, en una gran población, se mostraron, como dijéramos, favorables, fueron una intervención favorable, y finalmente la lactoferrina, que ha mostrado en estudios realizados, de estudios comparativos, aleatorizados y enmascarados, que es una proteína que es capaz de disminuir la incidencia de las septicemias. La dieta, desde luego, leche materna propia, leche humana donada en banco de leche, instauración precoz de la trófica y aumento gradual del volumen, pero sin retrasarlo demasiado. De forma que nuestro objetivo sería que entre la semana y los 10 días de vida el bebé estuviera con full alimentación, es decir, alrededor de 150 mililitros por kilo de peso y día en forma de nutrición enteral.
Doctor Bento, disculpe, está en mute. ¿Me oye ahora? ¿Me oye? Sí, ahora sí. ¿Me oyen bien? Sí, doctor. Esta es la, ¿voy atrás a la diapositiva anterior? No es necesario, tal Vale, vez el vale. inicio de esto. Vale. La leche humana propia o donada tiene una serie de factores protectores frente a la enterocolitis. Y tenemos que tener en cuenta que son los nitratos y nitritos y factores antioxidantes importantes que hemos estudiado, hemos comparado la leche materna con la leche de fórmula y hemos visto que hay mayor expresión de factores antioxidantes, la presencia de arginina, que saben que es importante para la síntesis de óxido nítrico, los oligosacáridos y otros prebióticos, la lactoferrina, la IgA secretora, el factor activador de plaquetas. Este es muy importante, el factor activador de plaquetas es muy importante, por ejemplo, frente al coronavirus. Se ha demostrado que la alteración del factor activador de plaquetas es un factor que favorece las infecciones por coronavirus, sobre todo el tracto gastrointestinal, y los factores de crecimiento, como son la eritropoyetina, el fibroblast growth factor beta 2 y el endothelial growth factor. Los probióticos son microorganismos que tienen efectos beneficiosos en el huésped. Nuestros metaanálisis sugieren que la administración oral de probióticos disminuye la mortalidad de cualquier causa y la incidencia de enterocolitis severa, y se desconoce de momento cuál es el probiótico más eficaz, así como la dosis, pero los ensayos recientes nos darán respuesta a estas preguntas. Aquí tienen ustedes cómo los metaanálisis han demostrado la presencia, disculpen, voy a ir atrás para que se vea mejor, es decir, aquí ven cómo el efecto del probiótico es significativamente mejor sobre el control en cuanto a la incidencia de infecciones. Aquí tienen también los subgrupos con enterocolitis necrotizante, que el estudio de la generación de utilización de probióticos ha disminuido la incidencia de enterocolitis necrotizante. Y aquí tienen también la lactoferrina como suplementación versus placebo, que mejora también el pronóstico de la sepsis neonatal tardía. Aquí tienen el lactoferrina con alimentación enteral versus placebo y ven cómo hay una disminución de la enterocolitis necrotizante en estadio 2 significativamente con la utilización de la suplementación con lactoferrina. Podríamos decir que la baja calidad de la evidencia permite afirmar que la lactoferrina disminuye la sepsis tardía o la enterocolitis necrotizante en prematuros, pero no sin efectos adversos. La baja calidad de la evidencia permite afirmar que la suplementación enteral de lactoferrina y probióticos disminuye la sepsis tardía y la enterocolitis. La lactoferrina es prometedora para la prevención de la sepsis, pero no se conoce la dosis óptima y el tipo, bovina o humana, si debe como suplemento nutricional o medicación. O sea que, habiendo visto los efectos importantes de tanto como probióticos, aún nos hacen falta las dosis y composición de estos preparados para obtener los máximos beneficios. Y esto es todo lo que les quería comentar hoy, y preparado para las preguntas que hayan podido dejar en el chat. Muchas gracias por su atención. Gracias a su ponencia, gracias por su tiempo. Estoy revisando si hay alguna pregunta formulada, pues de momento. Hay muchos agradecimientos, la gente es muy amable. Eso sí. Sí, todo el mundo es... Bueno, yo creo que lo han entendido bien, creo que ha quedado claro cuál es lo más importante. Aquí viene una, dice, la administración de calostro, ¿cada cuánto tiempo debería ser? Pues esa es importante pregunta. Lo primero tiene que ser muy precoz, lo antes posible, extraer la madre en cuanto da a luz y el bebé pasa a la unidad neonatal y la madre también, si se encuentra en condiciones o incluso si está ingresada, ella se debe extraer el calostro y nosotros tenemos que cogerlo
y administrárselo gota a gota en las fauces al bebé todas las veces que haga falta. Siempre que se extraiga podemos hacer una donación de unas décimas de mililitro, 3, 4, 5 veces al día, ya desde el primer momento, porque además eso, aparte de estimular las defensas, estimula los movimientos intestinales y también la maduración de la microbiota ya desde el primer momento. Se puede administrar, bueno, la madre tiene, mientras tenga calostro, que suelen ser las primeras 24 o 48 horas, y luego esto ya pasará a una leche de transición, y luego ya que esa ya se administrará en forma trófica, y luego ya a la leche madura. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, yo si no hay ninguna pregunta más, les agradezco a todos su atención, el que hayan permanecido pues más de 100 personas ahí todo el tiempo, como una ponencia que era complicada, pero les garantizo que la próxima ponencia va a ser de un enorme interés, ya la anunciaremos con tiempo. Muchísimas gracias. Doctor Máximo, muchas gracias a usted por su deferencia, tenido en cuenta la aceptación de esta charla, pero veo que hay, si no es molestia, un par de preguntas que han llegado de última. Sí, las vemos. Vamos a ver. ¿Podría absolverlas, por favor? ¿Qué avances hay con probióticos en un país, doctor? En nuestro país estamos todavía cautos respecto al uso sistemático de probióticos. Hay hospitales como La Paz en Madrid que después de 4 años de utilizarlo no han visto ninguna ventaja. Yo creo que el problema con los probióticos es la composición y la dosis. Por lo tanto, estamos haciendo estudios, modificando composiciones y dosis para intentar encontrar una fórmula que sea altamente eficaz. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Por la pandemia están indicando fórmula extensamente hidrolizada. Eso es bueno. Nosotros, por la pandemia, seguimos favoreciendo la lactancia materna o la leche de donante pasteurizada. Leche de donante, la donante, eso sí, las donantes de nuestro banco de leche son sometidas a una PCR siempre que vienen a donar unos días antes que vienen a donar, con 2 o 3 días como mucho de demora, para que tengan una PCR negativa frente a coronavirus o estén ya vacunadas. En ese caso, podemos utilizar su leche para el banco de leche. ¿Desde qué edad final y a qué dosis recomendaría los probióticos? Se recomiendan a cualquier edad de gestación y a partir de prácticamente, desde luego, niños con 24 semanas ya pueden tomarlos, siempre y cuando se esté ya en marcha, como dijéramos, la administración de nutrientes. ¿A cuántos días de vida sospechamos la instalación de microbioma patógeno en el prematuro? Muy interesante. En los estudios secuenciales varía mucho de un bebé a otro, depende de la edad de gestación y del entorno. Ya le digo, si el bebé, por ejemplo, nace prematuro, pero tiene contacto piel con piel, está tomando calostro, toma leche materna o leche pasteurizada, no ha recibido antibióticos, ha nacido por parto vaginal, ese niño normalmente no va a tener ningún problema de tránsito intestinal ni va a tener ningún problema de heces sospechosas de infección. Bebés nacidos por cesárea, prematuros, que han recibido antibióticos, con sospecha de coriomionitis materna, antibioterapia, con una ausencia de nutrición con lácteos y nutrición parenteral prolongada, son niños que hacen muchos ilios intestinales, distensiones intestinales, tienen más residuos, más restos en el estómago, las enfermeras lo notan y entonces sospechamos y tomamos muestras microbiológicas. Uso de probióticos en mujeres embarazadas no hay ningún problema. El beneficio no está totalmente demostrado. Buenas noches, doctor. Desde Abanca y Perú, en mi unidad usamos Lactobacillus reuteri desde 100 mililitros por leche de kilo hasta sus 35 semanas. ¿Desde qué volumen se podría iniciar?
No, no, se puede iniciar desde los 50 mililitros de leche por kilo y día, ya no hay problema, o sea, no habría ningún problema. ¿Cómo influye la alimentación materna en la microbiota? Totalmente. La microbiota intestinal de la madre influye en el bebé porque el bebé tiene un contacto íntimo con la madre y además por exocitosis se cree que muchas bacterias del intestino por exocitosis pasan a la circulación y de allí van a las alveolos maternos y son eliminados con la leche materna. Por lo tanto, hay una conexión. Hemos tenido casos de prematuros que a pesar de leche materna no toleran, dejan residuo abdominal. ¿Qué nos sugiere? En ese caso probablemente hay algún otro factor de los que les he dicho. En ese caso hay que hacer un goteo continuo, nutrición por goteo continuo, o sea, no pasar al intermitente, hacer un goteo continuo de leche materna y esto, como si dijéramos, hacer estudios de control de ecografía intestinal para asegurarse de que no haya ningún problema de enterocolitis. Los probióticos podemos usar desde el nacimiento independiente de la gestación y qué tiempo se van a administrar. En realidad esperamos unos días hasta que haya una estabilización y los podemos usar dentro de la primera semana de vida independientemente de la gestación. Y el tiempo normalmente hasta que cumplen el término del embarazo. Creo que con eso he contestado a todas las preguntas. Es que agradezco mucho todas estas preguntas y bueno, pues me despido hasta la próxima que ya anunciaremos. Ya el señor Espinoza les anunciará próximamente cuando hablaremos del próximo tema.